mentir. Y ahora me paso a la otra para grabarla, para después subirla. Entonces, grabo la reunión. Iniciar grabación. Listo. Ahora ya no los escucho, pero espero. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí. Ya. No, es que Lidia, cerraste tu micrófono y eras la única que lo podía tener prendido. Ok. Pues a ver, ya ahorita que aparezca en rojito el botón, creo que ya. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los presentes. Veo caritas conocidas. Me da mucho gusto verlos y darles la bienvenida a esta primera sesión de nuestro seminario de divulgación en investigación de operaciones que como cada semestre llevamos a cabo. En esta ocasión vamos a contar con la participación de la maestra en ciencias Lidia Mirabel Mendoza Cadena. Ella estudió la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias. Después se fue a hacer su maestría a la Universidad Újbusz-Lorand en Hungría y actualmente se encuentra cursando su primer año de doctorado y el día de hoy nos va a platicar los avances de su trabajo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Lidia, aquí te escuchamos. Perfecto, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Grabarla para después. Entonces, ok, me parece que ahora ya pueden ver la pantalla. Es correcto, ¿verdad? Ya vemos tu pantalla. Ok, muy bien. Entonces, como bien mencionaba la profesora Claudia, mi nombre es Lidia Mirabel Mendoza Cadena y el día de hoy les voy a platicar sobre un tema que se llama problemas inversos con costos múltiples. Este es un trabajo que he venido desarrollando con mi asesor del doctorado, que es el doctor Krzysztof Bertzi, y con una colega, que es la doctora Kitty Varga. Así que, bueno, vamos a ver primero la importancia de este tipo de problemas inversos. Y entonces, para hablar un poco de esto, solo voy a mencionar algunas de las aplicaciones que tienen estos problemas matemáticos. La primera es para toma de tomografías, ya sea sísmica o médica. También se puede utilizar para forzar un ajuste de parámetros en modelado de tráfico o peaje de red, o también para algo muy típico que en IDEO, que sería la selección de cartera o la optimización robusta. Este tipo de problemas fue desarrollado desde un punto de vista de optimización por Burton y Toyn. Ellos empezaron a trabajar con el problema de la ruta más corta y a partir de esto se han venido desarrollando otro tipo de problemas como los árboles, emparejamiento, arborescencias, intersección de matroides, optimización de poliedras. Y bueno, para las personas que estén un poco más interesadas en el tema, y dejo un poco unas compilaciones en donde pueden encontrar más información, como un resumen de todo esto. Nosotros empezamos a trabajar con este problema porque el año pasado el profesor Frank y el profesor Murota empezaron a trabajar con funciones convexas discretas que son separables en valores enteros, y ellos proporcionan una fórmula minimax, y más adelante el profesor Frank se da cuenta que esta fórmula minimax en realidad se puede deducir a un problema un poco más sencillo, que sería el problema de la arborescencia de peso mínimo inverso. Y bueno, este problema lo empezó a desarrollar con otro de sus alumnos. Ellos empezaron a trabajar con un solo costo y nosotros quisimos extender su trabajo cuando se tienen más de un costo. Desafortunadamente, una extensión tal cual usando su algoritmo no fue posible, y bueno, en esta plática el día de hoy vamos a ver por qué no pudimos extender su algoritmo a cuando tenemos costos múltiples. Así que solo voy a hacer una recapitulación de algunas nociones que voy a utilizar el día de hoy. Entonces, para empezar voy a usar gráficas dirigidas y arborescencias. Entonces, una gráfica dirigida es simplemente un conjunto de nodos, que son puntos, y de arcos, que son las flechas que tienen dirección. Entonces, para referirme a un arco, por ejemplo, este que estoy señalando aquí, este arco sería el arco V,
Y si se dan cuenta, cada arco tiene un número, ese sería un costo o peso asociado a cada arco. Así que, pues bien, vamos a ver qué es un problema inverso, y para esto quiero hacer una recapitulación de qué hace o qué hacemos cuando trabajamos con optimización, típicamente. Así que en un problema de optimización, por ejemplo, regresando al problema de arborescencia, sí creo que necesito también hacer una recapitulación de qué es una arborescencia. Una arborescencia simplemente es un conjunto de arcos, tal que podemos llegar desde un nodo raíz, que es como un nodo central, a cualquier otro nodo. Otra particularidad de una arborescencia es que para cada vértice solo puede llegar un arco. Así que esa sería la recapitulación de qué es una arborescencia. Así que, bueno, en la optimización típica, supongamos que tenemos una gráfica dirigida y tenemos unos costos en los arcos, y generalmente el problema sería algo así como, ¿cuál será la arborescencia de costo mínimo de esta gráfica dirigida? La respuesta a esta, bueno, sería una solución que estoy poniendo aquí en azul. En este caso, ese sería la arborescencia de costo mínimo. Por el otro lado, cuando tenemos y hablamos de problemas inversos, tenemos de nuevo una gráfica dirigida, tenemos unos costos en los arcos, pero ahora también tenemos una arborescencia que le voy a llamar mi arborescencia favorita. Así que ahora la pregunta va a ser, ¿cómo modifico los costos para que esta arborescencia, que es mi arborescencia favorita, sea la de costo mínimo? Este problema se puede ver de dos puntos de vista. Primero, simplemente buscar una nueva función, que en este caso sería, se hace un solo cambio en el arco RU. Entonces sería buscar una función que sea lo más parecida a la original. Y esa sería la forma de atacar el problema. Y la otra forma de verlo es buscar un vector que haga cambios en los arcos a la función original. Así que en nuestro caso vamos a trabajar más desde el punto de vista de buscar un vector que afecte los costos originales. Este tipo de problemas tiene una infinidad de modificaciones. Aquí voy a mostrar solo algunas y empiezo a explicar desde la más fácil a la más difícil. Entonces, otro tipo de problema inverso es cuando tengo una solución parcial. Entonces, en este caso, en vez de dar una arborescencia, voy a dar solo una parte de una arborescencia o un conjunto de arcos que quiero que sean parte de una arborescencia de peso mínimo. O por el otro lado, puedo dar unos elementos prohibidos, que en este caso puedo decir, yo no quiero que el arco RV sea parte de ninguna arborescencia de peso mínimo. Otro tipo de modificación es cuando tenemos modificaciones en el vector de cambio, pero estas modificaciones tienen algunos límites superior o inferior. Y otro tipo de problema inverso es cuando tenemos varias soluciones de entrada. Esto es, en vez de tener una sola arborescencia, yo digo, tengo 2 o 3 arborescencias que me gustaría que todas sean de peso mínimo. Así que nosotros introducimos un nuevo tipo de problemas, que es cuando tenemos diversos costos. Este problema aquí lo estoy mostrando de una forma general, pero lo voy a explicar igual usando arborescencias. Entonces tenemos una gráfica dirigida. Como tenemos ahora K costos, vamos a saber cuáles son las soluciones factibles, pero en particular nosotros vamos a dar y definir una arborescencia, que es la que va a ser nuestra arborescencia favorita. Así que ahora nuestra tarea va a ser encontrar un vector P que modifique a cada uno de nuestros pesos, pero de la misma forma. Entonces, lo que queremos es que para cada uno de los nuevos costos, mi arborescencia favorita sea de peso mínimo. Y bueno, claro, nos gustaría que este nuevo vector la longitud sea mínima. Así que esta sería la descripción de un nuevo tipo de problema con el que nosotros estamos trabajando. Hay diferentes tipos de soluciones, por ejemplo, como la que acabo de mostrar, que simplemente hacemos un cambio en algún arco de nuestra arborescencia favorita. También podemos hacer alguna modificación, pero ahora esa modificación nos va a dejar un costo negativo. Y un tercer tipo de modificación sería
cuando en vez de modificar sobre nuestra arborescencia favorita, modificamos afuera de nuestra arborescencia favorita. Para todos estos tipos de soluciones, tenemos unas definiciones que fueron introducidas por el profesor András Frank. Él, como mencioné, él generalmente trabaja buscando un nuevo costo, pero nosotros hacemos la traducción a buscar un vector de cambio. Así que vamos a llamar a un vector de cambio adecuado si simplemente hacemos disminuimos el costo en los arcos de nuestra arborescencia favorita, o disminuimos el costo, incrementamos el costo sobre los arcos que están afuera. Y tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos un poco, porque si queremos que estos arcos pertenezcan a una arborescencia de peso mínimo, entonces nos gustaría disminuir su peso. O en los arcos que no están allí, en esa arborescencia, nos gustaría incrementar su peso. Así que cuando un vector hace este tipo de soluciones, se le llama adecuado. Por el otro lado, llamamos fuertemente adecuado si este vector solo hace modificaciones en nuestra arborescencia favorita y el vector resultante o el costo resultante es positivo. Entonces, en estos tres ejemplos que estoy mostrando aquí, solo el primero es fuertemente adecuado. El segundo no es fuertemente adecuado porque estamos obteniendo un nuevo costo con valor negativo. Y por el otro lado, el tercer ejemplo no puede ser fuertemente adecuado porque estamos haciendo una modificación fuera de nuestra arborescencia favorita. De ahí nosotros necesitamos una nueva definición y vamos a decir, en inglés le llamamos mildly adequate. Nosotros también lo traducimos como casi adecuado, porque es una solución que va a hacer solo cambios en nuestro vector, en los arcos de nuestra arborescencia favorita, y este vector permitimos que haga una modificación y que deje un valor negativo. Y bueno, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque supongamos que este costo que estoy definiendo sobre esta gráfica es el costo 1. Y ahora tenemos un costo 2 en donde todos los arcos tienen peso 0. Si todos los arcos tienen peso 0, entonces no necesitamos hacer ninguna modificación porque ya nuestra arborescencia favorita es de peso mínimo. Así que necesariamente, no importa qué modificación hagamos sobre el primer costo, vamos a obtener un valor negativo. Así que por eso para nosotros es muy importante hacer esta definición. Y ahora la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cómo sabemos cuándo existe una solución casi adecuada? Para esto tenemos este teorema que tiene una simple característica, una simple frase que es muy importante. Entonces, esta frase la voy a explicar usando este ejemplo de nuevo para que quede un poco más claro, porque este teorema es muy, muy general. Simplemente lo que requerimos es que para cada elemento que tenemos fuera de nuestra arborescencia favorita, vamos a encontrar un elemento en nuestra arborescencia favorita, tal que cada vez que encontremos otra arborescencia, la intersección de estos dos arcos va a ser menor o igual a 1. En la imagen simplemente supongamos que tenemos esta modificación. La modificación la estamos haciendo afuera de nuestra arborescencia favorita. Simplemente por la definición de arborescencia, nosotros sabemos que nuestra arborescencia favorita va a tener solo un arco entrando al nodo B. Así que en vez de hacer una modificación fuera, esa misma modificación la hacemos dentro. Y esta claramente es una solución. Así que esta sería la idea de la demostración, o por qué esta característica es la única que necesitamos. Este teorema también nos va a servir para otro tipo de problemas que voy a definir más adelante. Así que este teorema es muy, muy importante. Y bueno, ahora sabemos que en el caso de arborescencia siempre va a existir una solución casi adecuada. Así que bueno, ahora sí voy a hablar
solo del problema inverso cuando se trata de una arborescencia. Como ya he mencionado, tenemos una gráfica dirigida, tenemos una arborescencia que siempre va a tener una raíz y vamos a tener K funciones de peso. Entonces queremos buscar un vector P tal que nuestra arborescencia favorita va a ser mínima para cada uno de los pesos con la misma modificación. Así que, claro, nos gustaría que esta modificación sea lo más pequeña posible y más pequeño lo vamos a medir con norma 1. Cuando se trata de un solo peso, entonces ya hay bastantes resultados, pero lo más interesante es que este año el profesor Frank y Haidu, su estudiante, descubrieron el primer teorema minimax para este tipo de problemas inversos, que es algo que nunca nadie había encontrado. Además de este teorema, ellos ofrecen dos algoritmos que se les llama glotones y son de dos fases, son muy sencillos. Y bueno, toda su teoría está basado en unos sistemas que se llaman sistemas kernel. Así que bueno, sin más rodeos, vamos a ver qué dice su teorema. Su teorema establece que simplemente la norma 1 de nuestro vector que estamos buscando va a ser igual al máximo. En este caso, recuerden, tenemos solo un costo. Así que vamos a tomar el peso de nuestra arborescencia favorita y le vamos a quitar el peso de una cobertura. Y bueno, ahora nos preguntamos, ¿una cobertura que está cubriendo? Está cubriendo una familia de conjuntos. Esta familia de conjuntos está definida aquí arriba, que es como F cursiva. Esta F cursiva es simplemente un conjunto de conjuntos de vértices, menos la raíz. Y este conjunto de vértices tiene la característica que nuestra arborescencia va a entrar solo una vez. Sí, para este momento ya todos nos hicimos bolas, pero si lo vemos en la imagen no es tan complicado de decir como de explicar matemáticamente. Así que consideramos el arco RU, y entonces el arco RU está entrando una vez al conjunto U, y también está entrando una sola vez al conjunto V. Entonces estos dos conjuntos son parte de nuestra familia de conjuntos. Y bueno, el arco UV está entrando una sola vez al conjunto V. Entonces estos tres circulitos o elipses que estoy mostrando aquí son nuestra familia de conjuntos que queremos cubrir. En rosa estoy mostrando la cobertura. Esta cobertura, si se fijan, el arco RV está cubriendo una vez al conjunto V. Y ahora, bueno, al conjunto V y al conjunto UV. Y ahora solo nos falta cubrir al conjunto U. Para este conjunto podemos usar tanto el arco VU o el arco RU. Y bueno, podemos tomar cualquiera, pero por simplicidad yo utilicé el arco VU. Y simplemente esta sería la cobertura. Y bueno, si hacemos los cálculos, podemos ver que, bueno, como he mostrado anteriormente, el vector de cambio óptimo es simplemente hacer una modificación en el arco V, que sería una modificación de 1, y bueno, el costo de nuestra arborescencia favorita es de 3, y el costo de nuestra cobertura mínima, de peso mínimo, es 2. Y lo más importante, o una de las partes más importantes de este teorema, es que si los costos originales eran enteros, entonces el vector de cambio siempre lo podemos escoger entero. Como mencionaba en la diapositiva anterior, ellos ofrecen también un algoritmo que por mucho tiempo nosotros pensamos que podíamos modificar para utilizarlo para, cuando existen diferentes costos, pero justo en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué esto no es posible. Y bueno, no voy a hacer una explicación del algoritmo, pero como mencionaba, es un algoritmo glotón. Y básicamente está buscando una cobertura para esta familia de conjuntos. Bueno, ahora me gustaría describir matemáticamente, me gustaría encontrar una descripción de este problema
desde un punto de vista de programación lineal. Y para esto voy a utilizar un teorema muy importante que, bueno, para describirlo primero necesito decir una definición. Entonces tenemos una función de conjuntos Y, se va a llamar W factible, recuerden que W es nuestra función de costos, si se cumple esta desigualdad. Esta desigualdad simplemente está diciendo que esta función de costos está asignando un costo a cada uno de nuestra familia de conjuntos. Estos que mostramos aquí, esta familia de conjuntos va a tener ahora un costo. Cada conjunto va a tener un costo y este costo va a estar acotada por el valor del arco. Así que el teorema de Fulkerson solo dice que si el peso mínimo de una arborescencia en una gráfica va a ser igual al máximo sobre todas estas funciones de conjunto. Es simplemente lo que está mencionando. De hecho, hay algunos algoritmos que calculan este valor, que es simplemente una función de costos para nuestra familia de conjuntos. Además, si este costo es entero, podemos elegir esta variable Y entera. Y este teorema tiene se parece un poco al teorema que mostré anteriormente, y sí, el profesor Frank hizo uso de y nosotros también, para describir el problema, vamos a hacer uso de esta definición y del teorema de Fulkerson. Entonces nosotros queremos encontrar una función Y, una variable. Ahora las Y van a ser nuestras variables para cada conjunto, y podemos ver en la restricción 1C que para cada arco que esté fuera de nuestra arborescencia se tiene que cumplir esta desigualdad, que es exactamente la misma. Ahora, también sabemos que cuando esta desigualdad de aquí se cumple en igualdad, entonces ese arco pertenece a una arborescencia de costo mínimo. Así que, bueno, por simplicidad escribimos la desigualdad de esta otra forma, y aquí estamos ya introduciendo nuestro vector de cambio. Y recordemos, ¿por qué solo lo introducimos para todos estos arcos que están en nuestra arborescencia favorita? Bueno, por el teorema que mencioné justo al inicio, que sabemos que siempre va a existir una solución casi adecuada. Entonces simplemente podemos poner estas variables P, este vector de cambio, en este tipo de arcos. Y bueno, nuestras variables van a ser no negativas. Es un muy bonito ejercicio para los que ya han llevado programación lineal, obtener su dual. Este dual tiene algunos pequeños trucos, pero sería de esta forma. Y lo que se nos hizo más interesante es que ambos problemas, tanto el dual como el primal, tienen soluciones fraccionarias, es decir, no son necesariamente enteras. Así que esta es la razón por la que no podemos utilizar o extender el algoritmo del profesor András Frank y Hajduk, porque su algoritmo solo trabaja con enteros y siempre va a regresar una solución entera si los costos originales eran enteros. Pero en este caso no, en este caso este problema, aunque tengamos valores iniciales enteros, puede devolvernos valores fraccionarios. Así que esto fue muy impactante para nosotros, porque por mucho tiempo estuvimos seguros de que iba a funcionar de la misma manera, pero no. Teniendo más costos, vamos a tener una solución fraccionaria. Así que nuestro siguiente paso fue ver, bueno, ¿y cómo podemos resolver este problema? Así que lo primero que hicimos fue intentar buscar si este problema puede ser muy, muy grande, porque esta familia de conjuntos puede ser exponencial, así que tenemos un número exponencial de restricciones y de variables en el primal. Así que después de trabajar un rato nos dimos cuenta que el problema dual sí se puede resolver por algo que se llama como optimización contra separación. Entonces estamos seguros de que este problema dual se puede resolver usando métodos de programación lineal como el método del elipsoide.
Sin embargo, en el caso del problema primal, esto no es posible y tampoco es tan trivial obtener una solución del primal si ya tenemos una solución dual. Así que esto fue también un poco sorprendente para nosotros, que incluso aunque tuviéramos una solución dual, no podemos derivar en un tiempo polinomial una solución primal. Así que, bueno, incluso teniendo estas dos características, podemos derivar un teorema. Este teorema no está hablando de cómo encontrar un vector, que es justo lo que acabo de mencionar, que no podemos hacer. Pero este teorema está mostrando la existencia de este vector y bueno, vamos a saber cuál va a ser la norma 1 de este vector, pero no vamos a encontrar su estructura. Así que para explicar qué dice este teorema, lo voy a explicar usando la gráfica. Entonces ahora las líneas azules y rosas van a mostrar una cobertura. Esta sería nuestra instancia original. Y con esta imagen quiero mostrar cómo se ve nuestra familia de conjuntos. Esta sería nuestra familia de conjuntos. Se ve todo y nada a la vez, pero si vemos con atención, las líneas, este tipo de líneas como dashed, van a tener valor 1 medio y los arcos que se ven completos van a tener un valor de 1. Y entonces vamos a tener una cobertura por cada función que tengamos. En este caso tenemos dos funciones de peso, así que vamos a tener dos coberturas diferentes. Y ya que tengamos estas coberturas fraccionarias de peso mínimo, podemos saber cuál va a ser el valor de nuestro vector. En este caso sería 1.5. Nosotros ya sabemos la solución de medio y 0.5 para la modificación. Sin embargo, de aquí no podemos rescatar cómo se ve P. Y eso, bueno, es parte de nuestras preguntas, de nuestras siguientes preguntas por resolver. Así que este teorema se ve más o menos así. Si se dan cuenta, estamos igual usando coberturas como el teorema para cuando tenemos un costo. Y bueno, ahora voy a hablar un poco del problema inverso de emparejamiento perfecto bipartito. Es un nombre muy largo, pero en realidad es muy similar a lo que estábamos viendo. Así que una recapitulación muy rápida. Una gráfica bipartita es una gráfica tal que los nodos están divididos en dos conjuntos. Entonces, los nodos que pertenecen a un conjunto no van a tener ninguna arista en común. Los arcos no dirigidos se les llaman aristas, pero yo los voy a seguir llamando arcos para las personas que no están familiarizadas con las gráficas bipartitas. Y bueno, un emparejamiento perfecto es simplemente una función que va a asociar, o un conjunto de arcos que va a asociar a todos los nodos de un conjunto a los otros. Entonces aquí estoy marcando en naranja un emparejamiento perfecto. Claro, en esta gráfica, como es completa, podemos definir, por ejemplo, otro emparejamiento perfecto como el arco AE o el arco BD. Y bueno, finalmente tendría que quedar el arco CF. Y bueno, esto fueron un poco de recordatorios de definiciones. Y la definición de nuestro problema inverso en este tipo de problema sería, vamos a tener una gráfica bipartita, vamos a tener nuestro emparejamiento perfecto favorito y vamos a tener de nuevo K funciones de costo. De nuevo nuestro problema sería encontrar un vector que modifique a cada uno de nuestros costos de tal forma de que sea un vector de mínimo con respecto a la norma 1 y el emparejamiento perfecto y nuestro emparejamiento perfecto sea de costo mínimo. Entonces, esta sería la descripción de nuestro problema. Y bueno, cuando hay un solo costo, existe este teorema que simplemente nos está diciendo que la modificación mínima que vamos a tener con respecto a la norma 1 va a ser igual al máximo
de esta diferencia. Entonces aquí estamos tomando, como es un solo costo, estamos tomando el costo de nuestro emparejamiento perfecto favorito y le estamos restando el costo de otro emparejamiento perfecto, y como estamos aquí maximizando y aquí tenemos una resta, este emparejamiento perfecto M' va a ser de costo mínimo. Y bueno, otra cosa muy interesante es que, de nuevo, si los costos originales eran enteros, entonces siempre vamos a encontrar una modificación a nuestros costos con valores enteros. Este teorema también es muy sencillo de obtener y también podemos obtener un algoritmo que es muy simple. En este algoritmo simplemente obtenemos un emparejamiento perfecto. Voy a regresar a esta gráfica. Obtenemos un emparejamiento perfecto de costo mínimo. Los algoritmos nos van a devolver unos valores que les podemos llamar etiquetas en los vértices. Entonces, estas etiquetas en los vértices, usando esas etiquetas, podemos definir una nueva función de costo. Así que el algoritmo en realidad es bastante simple porque solo estamos buscando por un emparejamiento perfecto de peso mínimo, y eso automáticamente nos va a devolver cómo modificar los costos. Así que, de nuevo, nosotros quisiéramos que este algoritmo, o usando un algoritmo similar, nos gustaría obtener un algoritmo para cuando tenemos diferentes costos, pero bueno, ya se imaginarán que esto no va a suceder. Así que cuando tenemos costos múltiples, ahora el teorema que vamos a utilizar es un teorema de Egher-Vary, que por cierto él es húngaro. Y bueno, ahora vamos a empezar igual con una gráfica bipartita, con una función de costo, y nosotros vamos a saber el costo mínimo de un emparejamiento perfecto cuando encontremos una función, que era lo que les comentaba, una función en los vértices que va a estar acotada por el costo en el arco. Y eso es simplemente lo que está mostrando el teorema de Egher-Vary. Es bastante similar al teorema de Fulkerson para arborescencias de peso mínimo. Así que vamos a utilizar ahora esta desigualdad del teorema de Egher-Vary en nuestra definición del problema, para cuando tenemos un problema inverso de este tipo. Así que la desigualdad 5b simplemente está poniendo esa desigualdad para cada uno de los arcos que no estén en mi emparejamiento perfecto favorito, y para aquellos arcos que estén en nuestro emparejamiento perfecto favorito vamos a querer tener una igualdad, pero bueno, por simplicidad vamos a cambiar la desigualdad porque estamos minimizando sobre nuestro vector. Y bueno, el teorema sobre la existencia o cuándo saber si existe una solución casi adecuada, también funciona para ese tipo de problemas en gráficas bipartitas, para emparejamiento. Así que es por eso que solo puedo darme el lujo de poner solo esta variable P de modificación solo en este tipo de arcos. Y bueno, claro, vamos a minimizar el valor. Este valor tiene que ser positivo. Y en este caso, las variables Y ahora son sin restricción de signo. Y después de analizar este problema de programación lineal, nos dimos cuenta que también tiene soluciones fraccionarias, así que no es posible de nuevo utilizar alguno de los algoritmos conocidos porque puede que esos algoritmos funcionan y te van a devolver un valor entero, pero puede que en realidad tengamos un valor fraccionario. Así que de nuevo fue muy triste saber que no podemos utilizar este tipo de algoritmos, pero este problema en realidad no es tan grande porque el número de restricciones que tenemos
Para empezar, tenemos el número de arcos como número de restricciones. Y bueno, eso lo tenemos k veces. Y en segundo, el número de variables que existen existe una variable para cada vértice y una variable para cada modificación, pero solo de los arcos que se encuentran en nuestro emparejamiento perfecto favorito. Así que este problema sí se puede resolver utilizando, este problema tanto del dual, se pueden resolver utilizando cualquier método de programación lineal, como el método de la elipsoide, de nuevo, y van a funcionar bastante bien porque el problema es muy pequeño. Y esto, de hecho, también es una propiedad de que tenemos una gráfica bipartita. Y bueno, obteniendo el dual de este problema y trabajando un poco más con el dual, podemos obtener el siguiente teorema, que en realidad es muy similar a los anteriores que he venido mostrando. Entonces, este teorema dice que la modificación en nuestro vector, en el vector que estamos buscando, va a ser igual a esta diferencia. Entonces, aquí esta diferencia, de nuevo, como podemos ver, tenemos unas L's, pero en este caso estas L's no es una cobertura, sino más bien es un emparejamiento perfecto fraccionario. Y esto es muy sencillo de ver en nuestra gráfica. Aquí tenemos la gráfica original con dos costos. Y ahora vamos a tener un emparejamiento perfecto fraccionario por cada costo. Entonces, de nuevo, tenemos dos colores. De nuevo, las líneas que se encuentran punteadas van a tener valor de 1/2 y las otras valor de 1. Y bueno, si ponemos un poco de atención, un emparejamiento perfecto fraccionario, aquí tienen solo valor de 1/2, entonces cada vértice tiene que tener, y por cada color tiene que tener o una línea completa, que sería un arco entero, o dos arcos punteados. Y entonces así es como se ve un emparejamiento perfecto fraccionario, pero además cada arco de nuestro emparejamiento perfecto favorito tiene que ser cubierto al menos k veces por estos emparejamientos fraccionarios. Entonces, bueno, k menos 1 veces. En nuestro caso, tenemos solo dos funciones, entonces tiene que ser cubiertos solo al menos una vez. Y bueno, si nos damos cuenta, si se cumple. De nuevo, este teorema solo nos está hablando de la existencia de este vector y solo nos está diciendo qué tan grande se va a ver este vector, pero de aquí no podemos obtener tan fácilmente o trivialmente cómo luce este vector. Así que bueno, aquí les dejo también unas cuentas por si quieren verificarlo. En este caso, la modificación es 6.5 y así es como se vería este teorema con la solución primal y la solución dual. Así que ahora podemos hacer un breve resumen de lo que hemos estado platicando hasta el día de hoy. Lo primero es que hemos visto que así como existen resultados minimax para cuando existe una sola función de costos, cuando tenemos costos múltiples, entonces los dos problemas, tanto el de arborescencias como el de gráficas bipartitas, también tienen resultados minimax. Estos resultados en realidad son un poco trucosos de obtener porque si nosotros observamos el problema de programación lineal original y sacamos su dual, no se obtiene las descripciones que mostré. En realidad tienes que trabajar un poquito más para obtener algo como esto, que tienen un poco más de sentido. Lo siguiente es que sabemos que siempre va a existir una solución casi adecuada para estos dos tipos de problemas, que fue justo el primer teorema del que estuve hablando. Y bueno, hay otras estructuras que cumplen esto. También mencioné que
Es muy interesante que estos problemas inversos, tanto de la arborescencia como en gráficas bipartitas, siempre van a tener soluciones enteras cuando existe una sola función de costo. Y bueno, esta función de costo tiene valores enteros. Pero, y de verdad, nos sigue asombrando hasta el momento que esto no sucede cuando ponemos múltiples costos. No, no es algo que esperábamos. Así que, bueno, sabemos por esta razón de que no existen soluciones fraccionales, que no podemos usar los algoritmos ya conocidos. Y bueno, una ventaja del problema para gráficas bipartitas con costos múltiples es que sabemos que se pueden resolver porque las descripciones no son tan grandes. Y bueno, en el caso de la arborescencia solo podemos resolver el dual, por esta cuestión que les comentaba hace unos momentos. Y bueno, de aquí vienen algunas de las preguntas con las que nos gustaría seguir trabajando o preguntas abiertas. La primera sería, bueno, ¿es posible encontrar la solución para el problema primal de nuestra arborescencia con costos múltiples? La siguiente sería si existen algoritmos combinatorios, es decir, algoritmos más como el método húngaro o el algoritmo de Dijkstra para resolver estos problemas, algo que no necesite necesariamente de usar el simplex o el método de la elipsoide, porque ese tipo de algoritmos combinatorios son más elegantes. Entonces, para nosotros sigue siendo una pregunta abierta de si cuando existen diferentes costos múltiples es posible encontrar este tipo de algoritmos. Y bueno, otra de las preguntas es, hay un tipo de problemas que se llaman matroides. Estas matroides son una generalización de las gráficas bipartitas y de las arborescencias. Entonces, al ser una generalización, nos preguntamos si es posible encontrar para las matroides algún algoritmo combinatorio, que es lo que les mencionaba, que sería lo más elegante posible de encontrar. Y bueno, ya teniendo un algoritmo combinatorio para las matroides, reducir o traducir este algoritmo para el problema de la arborescencia o para el problema con gráficas bipartitas. Así que hasta ahora son solo algunas de las preguntas. Claro que pueden existir muchas otras más. Por ejemplo, nosotros para medir el cambio del vector de cambio, utilizamos la norma 1, pero se pueden utilizar muchas otras cosas, por ejemplo, usando la norma infinita o otro tipo de métricas para medir este vector, o simplemente trabajar con cotas superiores o inferiores para este vector, o simplemente empezar a prohibir algunos elementos como parte de nuestras estructuras favoritas. Y bueno, claramente este tipo de problemas también se puede extender a otro tipo de sistemas, por ejemplo, para rutas más cortas o, en fin, existen una infinidad de preguntas abiertas en este rubro porque, como mencionaba al inicio, los problemas inversos con costos múltiples es un nuevo problema que empezamos a trabajar y de ahí para mí se me hace muy interesante que haya tantas cosas por saber y que en realidad las cosas que sabíamos no nos están ayudando en mucho porque los problemas tienen un comportamiento diferente cuando ya trabajamos con diferentes costos. Y bueno, creo que esto sería todo por mi parte. Les muestro un poco de la bibliografía con la que estuve trabajando y este paper del profesor András Frank y de Gergely Hajdu es con el que más estuvimos trabajando, donde ellos trabajan tal cual con el problema de la arborescencia, y que sí nos dimos un montón de topes cuando nos dimos cuenta que no podemos utilizar el mismo algoritmo que ellos están usando. Así que bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lidia. Bueno, lo que veo es que es súper nuevo ese artículo, ¿eh? Es del 2021. Sí. Sí. Pues no sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta, duda.
Bueno, yo sí tengo unas preguntas. Comenzaste tu presentación diciendo que hay varias aplicaciones para este problema. Sí, Como, o sea, nos podrías mencionar así, bueno, como aterrizar un poquito más. sí, O claro. sea, tienes la gráfica y tienes los nodos, que por cierto, la mayoría de los presentes apenas van a tomar la clase de investigación de operaciones, así que espero que no se me hayan asustado. Sí, espantado, ¿verdad? Lidia ya les adelantó mucho de lo que vamos a ver Sí. bueno, ya lo veremos. Pero ¿cómo me puedo imaginar si tengo una gráfica bipartita o una arborescencia teniendo costos múltiples, perdón? Sí, en este caso, volviendo a una arborescencia con costos múltiples, supongamos que tenemos una ruta que tenemos muchos agentes, que serían K agentes, y entonces cada agente tiene que seguir la misma ruta y a nosotros nos gustaría que justo siguieran esta ruta, pero todos nuestros agentes tienen diferentes costos, ¿no? Supongamos que están en diferentes ciudades o les cuesta de diferente forma, pero nos gustaría que utilizaran la misma ruta todos. Así que esa sería como una forma de forzar que todos los agentes vayan por la misma ruta. Ese sería como un tipo de problema del que ya con el que se podía trabajar. Y esta parte de portafolios y de carteras en realidad sería como lo mismo, como forzar parámetros para forzar algún modelado de tráfico. Y es más o menos la idea con los agentes. Ok, sí, ¿sabes de qué me acordé del problema que trabajamos con David? Que son aerolíneas, ¿no? Entonces, Sí, las aerolíneas pueden seguir ese mismo recorrido. O sea, justo ahorita que lo mencionabas, me acordé de ese. Y para cada individuo, a veces el precio es distinto, ¿no? sí. Podría ser. Sí, exacto. Esa sería la idea, que era justo lo que mencionaba, que en un problema de optimización, bueno, tú buscas la mejor ruta, pero en un problema inverso, tú ya sabes qué ruta quieres que tomen, entonces vas a modificar los costos de cierta forma, ¿no? Ya. Sí, ese Ok. sería una... Oye, también me llamó la atención esto de que el primal o sea, todavía no se encuentra la forma de resolverlo y del Sí, dual sí. sí, es muy interesante y de hecho puedo platicar cómo nos dimos cuenta de esto. Entonces este es el problema dual y las variables, obviamente lo podemos ver como un vector, entonces supongamos que yo te doy un vector y entonces a ti te gustaría saber si ese vector es parte de una solución o no. Así que este vector es muy grande por lo que mencionaba que esta familia puede ser muy grande. Así que te doy un vector y nos gustaría saber una forma, o sea, en tiempo polinomial, si ese vector pertenece a mi solución de este problema o no. Así que simplemente este vector por cada valor fraccionario que tengamos lo vamos a dibujar. Entonces dibujamos el vector y si el vector se ve como una cobertura, entonces ya sabemos que ese vector es una solución. Y eso se puede hacer en tiempo polinomial porque solo tienes que dibujarlo y no tenemos que checar nada más. Entonces, por eso fue que nos dimos cuenta que este problema se puede checar y se trata un poco de esta dicotomía de separación y minimización. Bueno, optimización y separación. Entonces, separación simplemente se refiere a eso. Te doy un vector y entonces o pertenece al conjunto de soluciones o no pertenece, entonces puedes separarlo. Okay. Y entonces, como sabemos que podemos hacer esto en tiempo polinomial, entonces este problema en particular se puede resolver usando el método de la elipsoide. Es muy interesante y esto no sucede con el primal, porque simplemente hacer cualquier cosa con esta variable, o sea, esta variable es esta variable es inmensa, o sea, y aquí creo que lo pensé bien, pero lo dije mal. Aquí tenemos una infinidad de restricciones, pero variables en realidad no tenemos tantas.
variable solo tenemos el número de arcos por el número de funciones. Entonces esta variable no nos va a tomar tanto tiempo de dibujarla, y en cambio estas variables de aquí nos va a tomar muchísimo tiempo porque esto puede ser de tamaño exponencial. Claro. Entonces esa es la idea de cómo nos dimos cuenta que uno sí se puede resolver y el otro, quién sabe. Ah, pero entonces todavía no lo han resuelto. Pues nosotros estamos... Sí, esta es la idea. O sea, hasta ahorita no hemos encontrado ninguna forma de saber si podemos resolver esto en tiempo polinomial. No, pero me refiero al dual. Ah, sí, el dual sí. Sí. Ah, ok. Y por ejemplo, ¿por qué el elipsoidal y no otro? Porque cuando hablas del elipsoidal te estás refiriendo a los métodos de punto interior, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué ese y no el de Karmarkar, por ejemplo? Pues en realidad creo que puedes utilizar cualquiera, solo di un ejemplo, pero sabemos que se pueden resolver usando algo más rápido que el simplex, ¿no? Porque a veces el simplex para este tipo de problemas tan grandes no es tan bueno, pero el método de la elipsoide sí es a veces más rápido, ¿no? Dependiendo del problema, claro. Sí, es que es el debate que se tiene, ¿no? De que en realidad son complementarios tanto el simplex como los métodos de punto interior, porque a pesar de que el simplex tiene complejidad exponencial, bueno, en la práctica sí hay unos que... Sí, funciona muy bien. Sí, para algunos, ¿no? Sí. Para la mayoría que se conocen o que se trabajan en la práctica. Perdón. Y la otra, ¿el problema primal tú crees que lo podrían abordar a través de las heurísticas o no? Esa sería una muy buena pregunta. No lo hemos visto desde ese punto de vista. De hecho, sería otra de las preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo podemos resolver, cómo podemos obtener nuestro vectorcito? Y sí, yo creo que usando heurísticas, sí se podría hacer. Más porque si puedes resolver el dual y al menos vas a tener qué tan grande se va a ver tu vector. Sí, pues es que, bueno, es que como dijiste que los de algoritmos combinatorios era una forma elegante, los heurísticas tal vez no sean tan elegantes, pero te dan una solución. Exacto, te pueden dar una buena solución. Entonces, bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, duda. Bueno, parece que no, yo ya te pregunté bastante, pero me está gustando un montón el problema que estás abordando. Muchas gracias. Felicidades, muchísimas gracias por tu plática. Y bueno, pues si ya no hay dudas, entonces hasta aquí nos quedaríamos con la plática de este seminario. Los invito para que estén en la próxima, que va a ser el 23 de septiembre. Ya les iré anunciando con anticipación. Y por lo pronto, pues muchísimas gracias, Lidia. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias por la invitación, Clau. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Voy a detener la grabación y pues nos vemos en clase. Cuídense mucho.